Toma mi mano, dame un abrazo. Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es viernes de la octava de Pascua. Estamos 9 de abril. Escuchemos el Evangelio del día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «También nosotros vamos contigo». Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos. Esta es la tercera aparición. Y fíjense que detrás de esta aparición hay una enseñanza muy bonita. Los discípulos todavía no sabían qué hacer. Ciertamente ya habían tenido la experiencia de Cristo resucitado, pero no estaba todavía consolidada una convicción profunda en sus corazones. Y es por eso la iniciativa de Pedro, y que a su vez esta iniciativa arrastra a todos los discípulos, y Pedro dice: «Me voy a pescar». Lógicamente, antes ellos estaban inmersos en la aventura evangelizadora de Jesús y salían de aquí para allá y el proyecto era difundir el reino de Dios. Ahora no estaba Jesús y Pedro dice: «Me voy a pescar». Y con ellos se van otros discípulos más. Resulta que seguro habían perdido la práctica, o yo no sé si el Señor permitió un aparente fracaso. La cosa es de que esa noche no pescaron nada. A la madrugada se acerca Jesús y con qué delicadeza les dice: «Muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo?». Y ellos responden: «No, nada». Y Jesús muy discretamente les dice: «Lancen la red a la derecha». Ellos obedecen. Recuerden ustedes de que la vocación de Pedro nació también en una pesca milagrosa, cuando Jesús se sube a su barca y le dice: «Rema mar adentro, lanza la red a la derecha». Lógicamente los discípulos ya habían vivido un escenario semejante,
Obedecieron y dice que la pesca fue tan abundante que las redes casi se rompían. Pedro se lanza al agua, llega a la orilla y encuentra, dice, ya preparado un pez asado en las brasas. Llegan los demás, pero hay un detalle interesante en el Evangelio. Dice, nadie se atrevía a preguntarle quién eres, porque sabían que era Jesús. Vamos a quedarnos en este pequeño detalle. ¿Cómo que no se atrevían? ¿Era o no era Jesús? No se atrevían a preguntarle. Saben, hermanos, yo creo que hay algo que tenemos que entender aquí. Magdalena no lo reconoció, lo confundió con el jardinero. Los discípulos de Maús caminaron 10 kilómetros con él y solo lo reconocieron al final. Y ahora los discípulos a la orilla del lago tampoco fueron capaces de reconocerlo. ¿Le cambió el rostro a Jesús? ¿O qué pasó? Y es que hay un mensaje dentro de todo esto, hermanos, y es que para reconocer al Cristo vivo no basta los ojos de la carne, se necesita los ojos de la fe. Para poder ver a Jesús que está ahí, en el pobre, en el hermano, en tu esposo, en tu esposa, en el sacerdote, en el que te predica la palabra o en una circunstancia. Hermano, Cristo vivo está ahí y te pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Han pescado algo? Te pregunta a ti sobre cómo van los esfuerzos de tu vida para ser feliz. ¿No será que estás pretendiendo pescar sin Dios? Y en esta oportunidad la obediencia de Pedro le regaló una pesca fructífera. El Señor te invita también, hermano, a obedecer y a lanzar tus redes a la derecha, que quiere decir a escuchar la voz del Hijo del Hombre, de Cristo vivo, y te darás cuenta que solo con Él tenemos pesca abundante. ¡Qué maravilla! Él está ahí. Escucha su palabra, porque Él quiere darte vida y vida abundante. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Nos vemos el Dame día de tu mañana. mano, toma mi mano.